Hola chicos, ¿cómo están? Por si no saben mi nombre, soy Kiara. Y nada, primera aclaración, yo no soy experta en este tema. Sí, estoy haciendo este video de forma, no sé, orientativa, por decirlo así, algo súper básico para poder, no sé, hacer más fácil la lectura del libro. Si notan que yo cometo algún error, si estoy diciendo cosas equivocadas o capaz yo entendí el tema mal o alguna parte mal, por favor escríbanlo en los comentarios o escríbanme por privado. Así se lo hacemos saber a los demás y me lo hacen saber a mí. Bueno, mecanismos de señalización celular. Yo al principio no tenía idea, tipo tenía un concepto completamente errado de lo que era señalización celular, pero no es nada más ni nada menos que la forma en la que se comunican las células. Nosotros como seres humanos, por ejemplo, nos comunicamos por medio del lenguaje. Yo hablo y ustedes me escuchan. Por cierto, entre paréntesis, hablo muy rápido, así que si quieren reduzcan la velocidad o algo, no sé. Nosotros hablamos por medio del lenguaje, pero las células, que no tienen ni boca, ni cuerdas vocales, ni nada, se comunican por medio de señales. Si pienso en una metáfora para explicar esto, es como mandar cartas. Entonces, supongamos que la célula 1 es un hospital. Este hospital le manda una carta a la célula 2, digamos que no sé, que es una fábrica de alcohol en gel, y esta fábrica de alcohol en gel apenas recibe la carta y ve que el hospital le está pidiendo que fabrique más alcohol en gel, se pone a trabajar. Y una vez que ya tiene el alcohol en gel, se lo manda al hospital. Entonces es como un pedido y respuesta. Entonces, vamos a hablar de unos conceptos básicos, ¿sí? Tenemos lo que es una célula emisora. La célula emisora, como vemos acá, es la célula que envía la señal. Esto no sé si se acuerdan del año pasado de histología. La célula tiene distintas formas, ¿no? Y esto ¿cómo se dice? Sí, tiene distintas formas de sacar cosas al exterior. Entonces la forma en la que lo hace es por exocitosis. La célula emisora, que es lo que ven acá, libera estas señales, estas cartas, por medio de exocitosis, ¿sí? Esto, lo que se libera es lo que se llama ligando, ¿sí? Este ligando puede ser, no sé, una hormona, factores de crecimiento, esteroides, o sea, todas esas son hormonas, ¿no? Pero bueno, para ampliar un poco el grupo. Y después tenemos lo que es la célula blanco o la célula diana. Esta es cualquier célula que reciba la señal de la célula emisora. Entonces, porque esta célula emisora emitió esta señal, liberó el ligando, y porque este ligando se une al receptor de esta célula se convierte en célula blanco o célula diana. ¿Vieron cuando los arqueros tiran hacia lo que es como que apuntan a un blanco? Bueno, justamente más o menos así. Es como que esta célula está disparando una flecha hacia esta y por eso se le dice célula blanco. Ahora bien, puede haber o no una respuesta celular. Yo sé que hay un tipo, lo leí, que es de competencia, así como con las enzimas. Puede unirse algo porque el receptor lo recibe, pero no genera ninguna respuesta. Y tenemos también células no diana, células no blanco, que son las que no tienen receptor para este ligando especial. Capaz tiene receptor, no sé, para el ligando de otra célula, pero esta en especial no. Ahora bien, vamos a ver otros conceptos. Ligando. El ligando es la señal o molécula señalizadora. Esta es la que se une al receptor. Y una vez que está unido ligando-receptor, forman lo que es el complejo LR o complejo HR. Complejo HR hace referencia al complejo hormona-receptor. Eso me parece que es lo que habla más el libro, pero bueno, yo puse ligando para hacerlo de forma más general. Otro concepto importante, receptor. La mayoría de los receptores son proteínas o glucoproteínas, a los cuales obviamente se une el ligando. La unión es lo que va a desencadenar la respuesta, ¿sí? Si no hay unión, no puede haber una respuesta de la célula. Y después el último es dominios. Esto capaz es lo que trae más confusión,
pero es algo súper sencillo. El dominio es la región proteica del receptor, que puede ser intracelular, extracelular y transmembrana. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá la membrana, o sea, la membrana plasmática, obviamente, ¿no? Esto es extracelular, esto es intracelular. Entonces yo, ¿qué es lo que voy a tener? Los dominios. Este sería el dominio extracelular, que es a donde se une el ligando. Esto, el dominio transmembrana. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en lo que es las proteínas G, ellas tienen 7 partes que son transmembrana. O sea, la mayoría del receptor está en la membrana. Y después tenemos la parte intracelular, que es la que se encarga de, bueno, después de transmitir la señal. Así que no se preocupen, dominio solamente hace referencia a una región de la proteína, ¿sí? Y vamos a dar lo que son las propiedades de los receptores. Tenemos, esto está en el libro blanco, para los que quieren leerlo bien. Tenemos primero lo que es la adaptación inducida. En sí, cuando se une el receptor y el ligando, va a haber un cambio en lo que es la estructura. O sea, por eso puse acá cambios conformacionales para la correcta unión de ambos. Se unen, pero bueno, cambia un poco esa estructura para que se unan al 100%. Saturabilidad, esto es lo mismo que las enzimas. Tenemos cantidad limitada de receptores, no son infinitos. Y si todos los receptores que están en la membrana plasmática para cierto ligando se ocupan, está saturado el receptor. Entonces, como tenemos receptores limitados, tenemos capacidad o actividad limitada. Y por último, reversibilidad. Me parece, no sé si lo escribí bien, bueno, creo que sí. Porque la unión ligando-receptor u hormona-receptor no es para siempre. O sea, se une, se genera la respuesta y después el ligando, chao, se va. Entonces no es que dura para siempre, sino que se van ocupando y desocupando. Muy bien, ahora vamos a hablar específicamente de los tipos de receptores. Tenemos principalmente 2 grandes grupos, los receptores transmembrana y los receptores intramembrana. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos, no sé, a ver, este es el espacio extracelular y este es el espacio intracelular. Si nuestro receptor está en la membrana, ¿cómo se va a llamar esto? Obviamente transmembrana. Y si nuestro receptor está acá flotando en el citoplasma, va a ser intramembrana. Ahora bien, nosotros tenemos distintos tipos de ligandos, tenemos distintos tipos de hormonas, y dependiendo de cómo son, van a poder pasar o no la membrana. Entonces, esto es lo que el Harper divide en hormonas tipo 1 y hormonas tipo 2. Nosotros tenemos, por ejemplo, a las hormonas polipeptídicas, proteínicas y las catecolaminas, que ellas no pueden atravesar la membrana. Entonces, van a usar obviamente receptores transmembrana, porque no pueden atravesar la membrana plasmática. Son solubles en agua, son polares y están cargadas. Por eso les es tan difícil atravesar la membrana. Y después tenemos, estas son las hormonas de tipo 2, las que usan receptores transmembrana. Uy, casi explota todo. Y después tenemos el otro tipo de hormonas, que son las, por ejemplo, las hormonas esteroideas, retinoides y tiroides, que estas sí pueden atravesar la membrana y llegan a un receptor que está en el espacio intracelular, que está en el citoplasma. Entonces se forman así los 2 grupos a los que hace referencia el Harper. Tenemos a las hormonas tipo 1, que estas son las que interactúan con un receptor intracelular, o sea que está en el citoplasma. Y tenemos estos ejemplos, las hormonas tiroides, esteroides y retinoides. Y las hormonas tipo 2, que interactúan con receptores en la membrana plasmática. Ejemplos, las hormonas polipeptídicas, proteínicas y catecolaminas. Buenísimo, vamos a hablar ahora de lo que son las hormonas que tienen sus receptores adentro del citoplasma. Como dijimos antes, los ligandos no tienen a su receptor en la membrana plasmática,
sino que lo tienen adentro del citoplasma. Entonces el ligando o la hormona, en este caso la hormona, atraviesa la membrana y se une a su receptor. Ahora bien, las hormonas intracelulares que tienen a su receptor en el citoplasma van a regular el proceso de transcripción génica. ¿Esto qué significa? Que sí o sí, para que este complejo pueda producir una respuesta en la célula, se va a tener que unir a una parte del ADN. La secuencia de ADN a la que se une el complejo hormona-receptor lo llama ERH, elemento de respuesta a hormona. Entonces, este receptor y este ligando se unen a esta secuencia de ADN y después, en base a esto, producen la respuesta. Generalmente lo que hacen es estimular, o sea, activar o inhibir lo que es la transcripción génica. Ahora bien, tenemos otro caso donde el receptor ya está unido en este elemento de respuesta a hormona. Entonces, lo único que cambia es el ligando, que en vez de estar que en vez de encontrarse con su receptor en el citoplasma, va a venir desde afuera, entra al citoplasma y va directamente a su receptor que ya está en este ERH. Los esteroides se unen a su receptor en el citoplasma y van juntitos hasta lo que es el ERH. Y después tenemos el otro ejemplo, que es que el receptor ya está directamente en la secuencia de ADN y lo que hace el ligando es moverse y unirse a su a su receptor en este elemento de respuesta a hormona. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre que se une acá y que se une acá? El libro nos cuenta que generalmente los receptores que ya están unidos a este elemento de respuesta a hormonas está siendo inhibido. Ahí existe un correpresor que inactiva la transcripción del gen. Entonces lo que hace el ligando es, al unirse, inhibe a este correpresor y activa la transcripción del gen. Es como la inhibición competitiva de las enzimas, tal cual. Este receptor está siendo inhibido por un correpresor, entonces el ligando se une, inactiva el correpresor y empieza la transcripción. Y así eso es todo lo que es de hormonas intracelulares. Muy bien, seguimos con lo que son los receptores de membrana, o sea, los que están en la membrana plasmática, y las hormonas que usan estos receptores. Sabemos que por la estructura de estas hormonas no son capaces de atravesar la membrana plasmática, por ende necesitan sí o sí receptores que se encuentren en la membrana. Este es el caso, por ejemplo, de las hormonas polipeptídicas, proteínicas y catecolaminas, como dijimos antes. Estos receptores son receptores transmisores de señal, es decir, solamente su estructura es lo que va a estar llevando la información, el mensaje, la señal, desde su dominio extracelular hasta el intracelular para producir una respuesta en toda la célula. La llegada de la hormona al receptor es lo que se denomina primer mensajero. Esto produce cambios conformacionales en el receptor y se transmite a las proteínas efectoras, que pueden ser, enzimas, por ejemplo, y estas enzimas pueden producir otras moléculas chiquititas para distribuir la señal de forma más rápida, y esto es lo que se llamaría segundo mensajero. Esto nuevamente está explicado de forma súper sencilla en el blanco, si pueden leerlo, capaz los va a ayudar a entender mucho más. Muy bien, ahora vamos a hablar específicamente de la clasificación de los receptores de superficie celular. Tenemos dos grupos, ionotrópicos y metabotrópicos. Vamos a empezar por lo que son los ionotrópicos, y dentro de este grupo se incluyen a los canales iónicos. Esto es tal cual su nombre, ¿sí? No hay que tener muchas neuronas para deducir que se trata de canales
que ante la respuesta de la hormona o el ligando van a abrirse y permitir el traspaso de iones, ¿sí? Entonces, la unión de la hormona abre el canal y permite la entrada y salida de iones, ¿sí? Estos iones pueden ser calcio, pueden ser cloruro, ¿sí? Entonces no es nada muy complicado. Pero también lo que puede pasar es la inversa, ¿sí? Puede tanto esta hormona abrir el canal como, por ejemplo, cerrarlo, ¿sí? Puede permitir activar el canal iónico o inhibirlo, entonces ya no hay paso de iones. Un tipo de células que utilizan estos receptores son las neuronas, por ejemplo. Ahora bien, vamos a hablar de lo que son los receptores metabotrópicos. Estos obviamente son el segundo tipo de receptores de superficie celular. Y tenemos dos tipos también de estos metabotrópicos. Tenemos a los que son acoplados a proteína G y tenemos el otro tipo que son receptores con actividad enzimática. Muy bien, empecemos. Los que son acoplados a la proteína G son un grupo, ¿sí? Estos receptores son una gran familia de receptores, ¿sí? Todos tienen una característica muy extraña que es forma de serpiente. A estos receptores se los llaman serpentina o 7 dominios intermembrana. Porque obviamente tiene 7 dominios intermembrana. Si se acuerdan que los receptores tienen tres dominios principales, uno extracelular, transmembrana e intracelular. Al extracelular, no es sorpresa, se nos va a unir el ligando, pero la peculiaridad de estos receptores es que tienen 7 dominios transmembrana, ¿sí? Y la otra característica, que es lo que, como lo dice el nombre, ¿no? Creo no es sorpresa para nadie, tenemos lo que es la presencia de la proteína G. ¿Qué es la proteína G? Ella recibe su nombre por su propiedad de unirse a lo que es la guanina, ¿sí? Al nucleótido. Y esta es la estructura. Está compuesta por 3 partes: la parte alfa, la parte beta y la parte gamma. Ahora bien, esto es lo que es una proteína G inactiva. ¿Por qué? Porque tiene a un GDP asociado a la parte alfa, ¿sí? GDP hace referencia a guanidín trifosfato y nosotros vemos que está inactiva. ¿Cómo la activamos? Obviamente esta proteína se activa con la unión de el ligando de la hormona al receptor. Una vez que se une, este GDP va a cambiar y lo que va a hacer es aparecer lo que se llama GTP. Con la aparición del GTP, parte beta y gamma de la proteína se separan y se unen a lo que se conoce como adelinato ciclasa. Esto es una enzima, ¿sí? Entonces, la parte B y G se unen a esta parte y esta enzima empieza a producir lo que son segundos mensajeros, ¿sí? Estos segundos mensajeros se los conoce a un tipo, por ejemplo, como AMPC. Empieza a producir distintos tipos de AMPC, que eso es lo que dice el libro, por ejemplo. Yo no tenía idea de lo que era hasta que, bueno, lo entendí finalmente. Y así se esparce la señal de forma más rápida y la célula puede generar una respuesta. Una vez que ya se termina la acción, lo que pasa es que se fosforila el receptor, o sea, hace un grupo fosfato, y esto hace que el GTP se cambie y se vuelva a llamar GDP. Y así la parte beta y gamma de la proteína se vuelven a unir a la parte alfa y vuelven a la parte activa. Hay distintos tipos de proteína G. Según lo que yo entendí del libro, lo que cambia es la parte alfa. Entonces, depende de los distintos tipos de la parte alfa, tenés distintos tipos
de proteína G. Pero por favor corrobórenlo y avísenme qué es lo que descubren. Tenemos la proteína GS. Esta proteína GS tiene efecto en la gluconeogénesis, en la liposis y la glucogenólisis. La GI tiene efecto en la frecuencia cardíaca, disminuye el ritmo cardíaco, y la GQ tiene efecto en la visión, afecta a los cones y los bastones y también en la contracción muscular. Muy bien, y ahora para ya ir terminando, vamos a hablar de lo que son los receptores con actividad enzimática, especialmente de los receptores tirosina quinasa. ¿Qué es la tirosina? La tirosina es uno de los 20 aminoácidos no esenciales. ¿Y qué es la quinasa? La quinasa es una enzima que transfiere grupos fosfato a una proteína o célula diana. Muy bien, entonces con esto en mente tenemos acá nuestro ligando. Nuestro ligando obviamente se va a acercar y se va a unir a uno de estos receptores. Ahora bien, la unión de este ligando al receptor va a generar cambios conformacionales en el receptor y esto va a inducir lo que se llama una dimerización. La dimerización es cuando dos moléculas iguales se unen y forman un solo compuesto y forman uno solo. Entonces, si por ejemplo se unió este receptor, se va a dimerizar porque este otro se va a unir. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, este ligando lo que promueve es la unión de estos dos receptores para formar un solo receptor. Este receptor tiene dos partes, tiene una parte alfa que es justamente la parte donde se une el ligando y la parte beta que es la que se encarga, que es la responsable, de la actividad enzimática. Muy bien. Ahora, luego de la dimerización, este receptor va a empezar a agregar fósforo a lo que son los residuos de tirosina. Y esto es lo que va a habilitar una cascada de reacciones en las células, ¿sí? Estas son lo que va a generar las respuestas celulares. Pueden haber hasta 10 tipos de reacciones, ¿sí? Pasando. Proteínas se van a unir a estos fósforos y van a generar respuestas, o puede fosforilar proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es todo. Sinceramente, el blanco después explica, no sé, la diferencia entre intrínseca y extrínseca, pero la verdad yo no la entendí. Así que si alguno la entendió, por favor avíseme y lo vemos juntos. Espero de verdad que les haya servido el video.